agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Agradecidos una vez más de contar con su sintonía. En esta tarde, un programa especial con un grupo de profesionales conocedores de todo lo que tiene que ver con la COVID-19 en la República Dominicana. Y le damos la bienvenida a la doctora Mirna Fonfrías, que está con nosotros, la doctora Jocelyn Sánchez Parra, el doctor Víctor Calderón y al doctor Carlos Félix. Agradecerles de verdad, muchas gracias por tomar parte de su tiempo y estar con nosotros. Señores, y vamos a hablar del tema del momento, la COVID-19, la situación en la República Dominicana. Sabemos que vivimos momentos difíciles donde los contagios van en ascenso, donde las ocupaciones hospitalarias pues están a la orden del día, llenándose las camas, llenándose las ocupaciones en las unidades de cuidados intensivos. Los ventiladores se están agotando pese a todas las medidas que las autoridades han pues implementado en la población dominicana. Carlos, ¿cómo ves la situación de la COVID-19? Esta situación de este aumento del número de contagios, y es la pregunta que quiero dejar sobre la mesa para todos ustedes, para que de una manera alterna pues vayamos comentando cuáles son sus impresiones. Primero vamos a empezar de la situación actual. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, pese a todas estas medidas, siguen aumentando los casos? Bien, buenas tardes. Lo primero que digo es que no tengo mascarilla puesta porque es a través del medio que estamos utilizándolo para transmitir, para que no haya elementos de preocupación alrededor de eso. Mira, la enfermedad de la COVID, desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, tiene un comportamiento preocupante con relación a lo que es su expansión que tiene en estos momentos, que no es un problema casual, ni es una situación que se presenta ahora. El proceso de expansión que viene desarrollando esta pandemia se da desde un principio, con algunos momentos que son una expansión de tipo lenta, no activa, pero que tiene varios meses ya que se mantiene muy activa y un ascenso de manera continua. Y esa es una característica que tiene esta pandemia, lejos de ser categorizada como se ha querido indicar, en el sentido de que estamos desarrollando ante una segunda oleada, que estamos ante un nuevo brote. Eso no tiene ninguna explicación epidemiológica ni de salud pública, porque en el país nunca esta pandemia ha sido controlada ni ha sido resuelta como problema sanitario. Por tanto, y es una enfermedad nueva. Por tanto, no tiene un registro histórico para usted poder comparar en qué su periodo de inmunidad se presenta esta pandemia y compararlo desde el punto de vista epidemiológico con relación a cuántos casos presentó el año pasado, que fue cuando inició, en qué momento se resolvió el problema y cuándo empezó a resurgir en República Dominicana. Nosotros nos mantenemos un periodo de expansión activo, ascendente y aumentándose cada vez más, y es el periodo en que se encuentra actualmente esta pandemia, lamentablemente. Pueden ir interactuando. Doctor Calderón, que se enfocó él. Sí, no, pero escuchando a Carlos, realmente ahora en el mes de diciembre, este querido bebé cumplió 1 año y lleva camino al 2º año, y de repente vemos la situación como estática, que no ha habido avance. Es más, yo diría lo contrario. Nosotros en este momento, pues, entiendo que hay una mayor preocupación en el sentido de que estas nuevas virus que han surgido, estos nuevos elementos del virus que sean Nordi, cuérdame lo que no recuerdo. Dice la africana y este tipo de cosas. Efectivamente, tanto en que se surgieron allá en Inglaterra, como la variante, la nueva variante en África. Ya nosotros yo podía decir, bueno, eso era de esperarse que para la República Dominicana, para esta fecha, con las medidas complacientes como que se tomaron
hasta tanto llegó el momento donde se tomó una medida un poquito más drástica y ahí hemos sentido que se ha comenzado a disminuir la transmisión, pero ayer hubo, por ejemplo, 400 casos y llevamos ya alrededor de 2.418 muertes en República Dominicana. Si nosotros comparamos con otros países, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que Costa Rica ni tiene medidas complacientes, que tiene como prioridad la salud, que Costa Rica tiene aproximadamente el 98% de sus compatriotas dentro de la seguridad social. Pero además una sociedad que, oigan, importante esto, es una sociedad como la de Costa Rica, que escucha las instrucciones y de manera responsable cumplen con todo lo que son emanadas de las direcciones de salud de su país. Y yo creo que eso es una de las estadísticas cuando habla que ya tiene apenas 5 y 10 casos por día, que ya lo que es la transmisión comunitaria ya no se ven los casos de 5 millones de habitantes. Hablamos que nosotros tenemos el doble, pero cuando vemos esas estadísticas, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo que está haciendo Costa Rica? Como un ejemplo que tiene la más baja letalidad de toda América y es un gran ejemplo. Yo creo que es preocupante la situación porque si nosotros nos vamos a ver la situación de la COVID-19 en Dominicana con el incremento de pobreza, pero sobre todo algo que me preocupa mucho más es que está centrado en la COVID-19. ¿Y dónde están las enfermedades no transmisibles, como el caso, por ejemplo, de la hipertensión, las hepatías, el cáncer? ¿Cómo está el caso de la diabetes? Mundialmente, cada año se registran sin pandemia 41 millones de muertes en el mundo, producto de estas enfermedades. Pero si nosotros solo estamos centrados en la COVID-19, ¿y dónde está la estadística correspondiente a estos casos? ¿Por dónde andamos en República Dominicana? Porque así sabemos que desde el punto de vista materno-infantil, la mortalidad materna se incrementó de manera exponencial y preocupante. Y sabíamos, porque nosotros estuvimos en esas posiciones, cómo venía la situación, pero se estaban tomando medidas para tratar de paliar eso que no se pudo hacer. Ahora nosotros queremos, porque amamos esta patria y porque entiendo que nosotros tenemos que hacer y aportar un granito de arena cada uno de nosotros para que esta pandemia, que no tiene fin, yo no le veo solución ni con vacunas, porque las vacunas nuestras, ¿cuándo van a llegar? Marzo, abril, mayo, junio, octubre, no sabemos. Vamos para allá. No sabemos. La AstraZeneca, perdón. Vamos para allá, vamos para el tema de la vacuna. Bueno, me refiero que cuándo llegará, porque eso, la incertidumbre que vive el planeta Tierra, sobre todo República Dominicana, entiende que esto nos va a aliviar un poco y que nos va a dar cierta luz al final del túnel y vamos a comenzar nosotros a tener cierto tipo de tranquilidad. Es muy importante, doctor Calderón, con relación a lo que usted acaba de decir, que es que nosotros debemos hacer un análisis del COVID adrede de que cumple, como dice usted, este bebé un año. El COVID el año pasado se inicia con bastante incertidumbre y recuerdo perfectamente, si hacemos un análisis, cómo el COVID, nosotros pudimos dar frente a lo que es el COVID-19 hasta que vino realmente todo el proceso de la campaña, donde están la entrega de los mandos y todo lo demás. Y entonces, a partir de agosto, hubo, en mi entender, analizando lo que es el COVID, con todo y el traspaso de mando y todo lo demás, tuvimos un retroceso y una pérdida de ganancia de tiempo. Y lo digo realmente con toda la seguridad, porque es lo que estamos viviendo hoy día. Cuando me hablo de retroceso, me hablo que al hacer el traspaso de mando, se eliminan todo el potencial que se formó para trabajar, todos esos mecanismos, todo ese proceso que se realizó con mucho esfuerzo, esas capacitaciones a personal, toda esa estructura que se montó para disminuir el COVID-19, todo eso se desmonta en lo que es el mes de septiembre.
y se dan unos lineamientos que entiendo que para nosotros hablar en un país tenemos que saber que los lineamientos que vienen de nuestras autoridades superiores deben ser unos lineamientos claros y precisos para el personal que trabaja, pero también para la población. Entonces vemos muchas veces que se está improvisando en cuanto a los lineamientos para el personal que trabaja y también para la población. Por eso es que ustedes ven hoy día que nosotros tenemos una consecuencia de el no tener unos lineamientos claros. Por eso ustedes ven el irrespeto que hay muchas veces en la población cuando se dice vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, nadie quiere acatar nada porque esto se ha vuelto como si fuera, diría yo, nuestro argot dominicano, un relajo porque hoy decimos una cosa y mañana, cuando vemos que eso se tomó sin tomar en consideración cuáles son los efectos que va a causar esa medida a la población y al personal médico. Se toman la medida sin pensar en esas dos vertientes. Y por eso que ustedes ven que hoy se toma una medida y mañana se retrocede la medida. No la vamos a tomar porque eso no da efecto y la población inmediatamente hace el revuelo y ahí vamos a darle para atrás. Entonces, es algo, señores, que todavía me preocupa más que el mismo COVID, porque en nuestro país lo que estamos viviendo son dos vertientes. Un pueblo que no acata los lineamientos, pero ¿por qué no lo acata? Es una pregunta que deben de hacerse muy importante. ¿Por qué no acatan las medidas el pueblo y hace lo que quiere? Bueno, porque las medidas que se están llevando a cabo no son las medidas correctas o no llegan de una manera correcta. Son las dos vertientes. Pero eso quizás es propio por el cambio de gestión y yo pienso que, como decía, y quisiera como retomar un poquito el tema del inicio, muy bien lo que usted dice, doctora, aunque realmente, y lo que decía Calderón también, hay que ponerse también en los zapatos de una nueva gestión, de gente que está también aprendiendo, como se aprendió, todos estamos aprendiendo, no aquí en este país, sino a nivel general, a nivel mundial, sobre esta pandemia, pero el licenciado Carlos Félix, le puso como el cascabel al gato y dice algo que a mí me llamó mucho la atención y quisiera que la doctora Sánchez nos diera su opinión sobre eso. Él dice que nunca la COVID-19 ha estado controlado en este país, o por lo menos, ¿verdad, doctor Félix? Por lo menos con una línea isoeléctrica, por así decirlo, con una estabilidad en cuanto al manejo y al tratamiento. Sin embargo, nuestro presidente y las autoridades actuales dicen que tienen el COVID bajo control. ¿Qué le parece a usted, doctora Sánchez? Buenas tardes. Hay una palabra común entre todos nosotros y es la preocupación. Señores, es preocupante. Y con relación a lo que decía el doctor Félix, que nunca estuvo controlado, el COVID se mantuvo con una positividad por debajo de 10. Y en lo que va ya del mes de diciembre, está por encima de 30% la positividad. Estamos analizando, decía la doctora Fon, que no se siguieron las buenas prácticas en el proceso de mando, porque había personas que estaban preparados, se había organizado una logística donde se daban las informaciones oportunas, las informaciones del lugar, donde la población se mantenía informado. Actualmente las personas le han perdido como el miedo, porque hoy se dice una cosa, como decía la doctora, y al otro día se dice una cosa. Ya las estadísticas a las personas como que no le llama la atención. El país amanecía una expectativa para saber el número de camas que habían ocupadas, el número de personas infectadas. Ya la persona está como que se desconectó un poco de lo que era el COVID y le perdió el miedo al COVID. Sin embargo, repito, la positividad va en aumento y se mantiene por encima del 30%. Pero la positividad, Sánchez, la positividad de los casos. Es directamente proporcional al número de pruebas que se aplican. Quizá ahora se están aplicando más pruebas. Mire, se dice que se está aplicando más pruebas, pero siempre se han realizado pruebas, porque había un registro epidemiológico que se decía a las 10 de la mañana, que decían es como un cuco. No es un cuco. Para usted cuidarse debe de manejar información. Debe de manejar información y considero
que actualmente no se están dando de forma clara, porque si usted se dirige, por ejemplo, a tal barrio, por ejemplo, nos vamos a Los Minas, y usted le pregunta, ¿cómo va el COVID? Mire, por aquí va igualito, no usamos las mascarillas, no hay ningún miedo. Entonces, a raíz de eso, ¿qué hacen las personas? Salen a las calles, no usan la mascarilla, usted se desplaza por las diferentes avenidas donde hay un comercio activo y va a ver las personas como si no estuviéramos en COVID. Y algo yo digo que también, doctor Félix, que afectó esta ola, este incremento, fue que el gobierno, me atrevo a decirlo, se lo jugó en los primeros días de diciembre. Señores, en los primeros días de diciembre, hasta el 20, 24 y 21 y 22, usted iba a esa vía, la Duarte con París, y usted decía, pero no estamos en COVID. Sabemos que había que reactivar la economía, pero se la jugó, y luego que vio que se le estaba escapando de las manos, que hubo un incremento en las camas, de la ocupación de UCI, de la ocupación de las clínicas, entonces hace una reunión de emergencia el 30 de diciembre y se toman medidas más drásticas. Perdimos tiempo. O sea, que se hizo tarde. Carlos, ¿qué tú opinas? Se hizo tarde. Mira, yo creo que hay un elemento clave en la medicina y es la evidencia de los hechos, que nadie puede desmentirlo. En materia de cuando hay una pandemia, en el caso nuestro que he conocido nueva, o cuando hay una epidemia, hay variables que son lo que determinan si una determinada enfermedad o no se está controlando, o si se elimina o no. Lo otro son ideas, y hay variables claras para determinar que desde un principio, el día 1 de marzo, hasta el día de hoy, día 7 del mes de enero, hasta el mes de enero, no ha sido posible lograr un control de esta pandemia. ¿Cuáles variables de esto han sido? E incluso hay que dividir esta situación en dos momentos, que dividir esta situación en el momento inicial y en el momento en que estamos ahora, porque no nadie sabía nada. Carlos, no es lo mismo al inicio de una pandemia, que el mundo no conoce nada de una enfermedad, que hay que averiguarlo todo, a un momento en que ya sí se conoce bastante ya del comportamiento en todos los sentidos, hasta tal punto que hasta vacuna hay. O sea, son dos elementos centrales. Un momento. Carlos, me llama mucho la atención sobre lo que usted dice, y para mí es importante traer a colación un seguimiento que se hacía anteriormente, que era el paciente que daba positivo. Se comunicaba el primer nivel de atención con esos pacientes, me acuerdo como ahora, se iba a visitar estos pacientes, se tenía una conexión telefónica con los pacientes y sabíamos estos pacientes, el seguimiento, o sea, el paciente está mejor, no tiene fiebre, se complicó, no se complicó, toda esa logística que había, que se desmontó en septiembre. Entonces, el seguimiento, un ejemplo, aquí cuando llegaban los extranjeros, nosotros mismos, los dominicanos, había un control en el aeropuerto de llegó, no llegó, si trajo su prueba, si no trajo, tenían que quedarse. Ahora todo el mundo llega y nosotros no sabemos si llegó con COVID, si no llegó con COVID. Entonces, son muchas las cosas que se han dejado de hacer, que yo entiendo que han puesto a nuestro país en uno de los países donde está el COVID, que no, o sea, no tiene el control adecuado del COVID de las autoridades. Okay, vamos a esperar, vamos a permitir que el doctor Félix termine la idea, y después que él termine la idea, nos vamos a ir a una cosa. Díganos, doctor. Bien. Al producirse la pandemia, los países enfrentan la pandemia dependiendo de la naturaleza del modelo de salud que tenga cada país. En República Dominicana hay un modelo de salud que está estructurado, que ha evidenciado que no está en capacidad de enfrentar una pandemia. No porque lo dice mucha gente, que ningún país está preparado para enfrentar una pandemia. Eso no es verdad, porque hay países que han enfrentado esta pandemia y le han dado respuesta a la pandemia. Es que la estructura sanitaria que tiene República Dominicana es una estructura sanitaria sustentada sobre la base de construcciones de hospitales a nivel de provincia, y no sobre la base de una estructura de estrategia de atención de primaria que desarrolle su red hospitalaria a nivel comunitario, estructurado de abajo hacia arriba. Y eso es un problema de debilidad que tiene el sistema de salud. Amén de eso, se desarrolla una pandemia en medio de un desconocimiento, su periodo de evolución,
su comportamiento y todo, que también genera elementos de debilidad. Variables determinantes como son la tasa de positividad, como son la tasa de incidencia, como son la tasa de egreso con relación a los ingresos que se producen en cualquier tipo de pandemia, son indicadores base para tú decir cuando tú tienes bajo control determinado tipo de pandemia. Y en República Dominicana, en ninguna de las etapas, y ustedes saben que en una pandemia o en una epidemia, la variable, por ejemplo, de la tasa de positividad que se acepta para determinar que tiene una enfermedad controlada es por debajo del 1%. No ni siquiera por debajo del 5%, es por debajo del 1%. Y en este país nunca ha estado de manera sostenida por debajo del 10%. Ha habido momentos que he estado por el 10 o por el 9%, pero históricamente siempre he estado por encima del 10%. En principio incluso estuvo por el 35%, pero eso tuvo su justificación, porque aquí no había ningún tipo de control y todo el mundo recurría a ir al hospital independientemente que fuese o no la enfermedad de la COVID. Nosotros tenemos entonces, y se cometieron varios errores desde el punto de vista epidemiológico. Primero, porque el país no desarrolló un sistema de vigilancia activo capaz de detectar todos los casos que estaban clínicamente activos en República Dominicana, que estaban subclínicos, que estaban en periodo de incubación. El país tuvo una incapacidad para acceder a la cantidad de tests, de kits suficiente y necesario para poder implementar o identificar los casos y que no pudiesen tener las condiciones y crear las condiciones para manejarlo tanto en centros de salud como en centros privados o en centros propios donde se asigna ese tipo de personas. No se pudo desarrollar eso, todo el mundo sabe, no solo por la naturaleza del sistema, sino por la disponibilidad económica, porque incluso eso se generó hasta una piratería a nivel internacional para poder conseguir los kits y los EPP en términos de recursos económicos. Eso generó dificultad. Amén de que la política sanitaria que se implementó en función de un modelo de salud que República Dominicana tiene y que todos los gobiernos lo van a asumir porque está identificado con el modelo y no pueden hacer otra cosa, porque si hacen otra cosa van a crear problemas justamente con los sectores que son parte responsable de la estructuración del modelo. Eso ha sido parte de la debilidad. Yo he dado un seguimiento a este problema desde el 1 de marzo y le sigo cada 21 días en función de la evolución del virus y actualizo los datos. Desde, por ejemplo, en los últimos 14 días. Carlos, te voy a tener que interrumpir porque sabes que en la televisión hay unos compromisos y hay unos tiempos. Está bien. Vamos a la vuelta, vamos otra vez para que nos cuentes sobre el seguimiento y lo que se está haciendo. También quiero que los demás doctores, y quiero traerlo sobre el tapete en este segundo tiempo, qué se hacía, qué se dejó de hacer, ya lo han dicho, y vamos a ver qué realmente fue lo que debió continuarse, que no se ha continuado, y cuál era la curva con las medidas antes adoptadas y con las que se adoptaron ahora. Volvemos en breve. No se me muevan de ahí.